Hola a todos y bienvenidos a nuestro nuevo video, en este caso de aperturas. Y hoy vamos a hablar de una línea muy interesante que corresponde a las líneas antisicilianas, ¿no? Bueno, cuando me refiero a las antisicilianas, estoy hablando de las jugadas que comienzan, por ejemplo, con E4, C5, caballo F3, ¿sí? Y ahora las negras tienen muchas opciones, por ejemplo D6, y nosotros no abrimos con la jugada D4, sino que, por ejemplo, efectuamos la jugada alfil B5, que es una jugada muy popular en estos días. ¿Sí? Con esta jugada se produce la variante Moscú. Si quieren ver partidas sobre esto, hay un especialista, un jugador ruso, gran maestro, muy fuerte, Sergei Rublevsky. Pueden buscar muchas partidas de él y es muy interesante esta jugada. Y también las más comunes, caballo C6, se responde con la jugada alfil B5, lo cual se produce la variante Rosolimo en la defensa siciliana. Siempre estamos hablando de antisicilianas, ¿no? Sin la jugada de 4. Aquí también, de hecho, hasta el mismo Kasparov la ha jugado alguna vez y tenemos grandes maestros muy fuertes, siempre como Sergei Rublevsky, bueno, Michael Adams también lo juega. Otro gran especialista en esto es Oratovsky también. Pueden buscar partidas de estos jugadores y son muy interesantes y muy instructivas sobre estos esquemas. Pero, ¿qué sucede en esta antisiciliana cuando las negras hacen la jugada G6? Bien, aquí ya no tendría sentido hacer la jugada alfil G5, alfil B5, perdón. Sin embargo, existe una línea bastante interesante para jugar con blancas si no queremos hacer la jugada D4. ¿Sí? Recordemos que aquí tenemos la posibilidad, en este momento con blancas, de poder jugar un esquema Maroczy-Vine, por ejemplo, tanto con las jugadas D4 como C4, ¿sí? Seguida de D4, ¿no? Por ejemplo, D4, C por D, caballo por D, caballo C6 y C4, ¿no? A ver, este esquema de juego, este sistema de juego del Maroczy-Vine es muy interesante. Presenta ciertos problemas a las negras, pero creo que las negras, muchos jugadores sobre todo de dragón acelerado, se encuentran muy cómodos también jugando del lado de negras. Yo incluso particularmente me gusta jugar con ambos colores este tipo de posiciones. Y bueno, muchos grandes maestros también opinan lo mismo y se encuentran cómodos jugando contra el Maroczy, contra la estructura Maroczy-Vine. Por ello hoy queremos hablar de algo bastante interesante para combatir este dragón hiperacelerado, que así se lo llama, con la jugada G6, y es la jugada alfil C4. Esta jugada quizás no es tan común como las demás, pero ofrece buenas posibilidades a las blancas de luchar por la iniciativa, ¿no? En la apertura. La idea principal de esta jugada, además de que el alfil se encuentra en una posición bastante activa, presionando sobre F7, la idea de las blancas es simplemente desarrollar sus piezas, las casillas activas, y luchar por el centro con las jugadas C2, C3 y D2, D4, intentando apoderarse de las casillas centrales. Bueno, aquí la jugada principal de las dos jugadas, digamos, principales después de la jugada alfil C4 para las negras serían, por ejemplo,
alfil G7. ¿Sí? Digamos que esta sería la jugada principal, la línea principal, alfil G7. También podemos ver caballo C6 como alternativa, ¿sí? Que puede ser también posible. Pero bueno, vamos a terminar transponiendo a lo mismo después de la jugada C3, ¿no? Vamos a transponer a líneas muy similares que si comienzan con la línea principal, que creo que es alfil G7, ¿no? Veamos que también existe la jugada E6, que podría cuestionar la posición tan temprana del alfil en C4, ya que las negras están planificando la jugada D5. Pero ¿qué sucede? Ante esta jugada tan temprana, sin haber desarrollado el alfil todavía ni el caballo del flanco de rey de las negras, debilita sensiblemente las casillas negras. Entonces tenemos la posibilidad de hacer con blancas la jugada D4. ¿Sí? Nosotros no hemos perdido ningún tiempo de desarrollo, no hemos dañado nuestra estructura de peones, por lo tanto la jugada D4 es posible pasando a sicilianas normales, pero el detalle es que después de la captura no vamos a recapturar con el caballo, sino que vamos a capturar con la dama, y de esta manera vamos a jugar sobre las casillas negras, que son las casillas débiles. Aquí esto dificulta muchísimo el desarrollo para las negras. Por ejemplo, caballo F6 seguiría simplemente la jugada alfil G5, y ahora estamos casi obligando a nuestro rival a hacer la jugada alfil E7. ¿Sí? Veamos que sí, alfil G7 puede ser un tanto peligrosa para las negras, ¿sí? Ya que podemos comenzar con la jugada E5, ¿sí? Vemos que el caballo se encuentra clavado, caballo C6 y dama H4, dama A5 jaque, alfil D2, ¿sí? Y acá podemos seguir el curso de una partida, ¿sí? Por ejemplo, que continúa. De todas maneras, ya aquí las blancas tienen ventaja, ¿no? Caballo B4, simplemente en la partida capturaron, y a caballo por C2 jaque siguió rey D1. ¿Sí? Vemos que ahora estamos amenazando el alfil de G7, por lo tanto las negras tienen que tomar una decisión. En la partida jugaron dama F5, pero siguió simplemente la captura en G7, y después de torre G8 la jugada caballo D4. ¿Sí? Y las negras abandonaron, ya que terminaron perdiendo material. Bien, la jugada alfil G7 obviamente sería un error, estarían obligadas a hacer la jugada alfil E7, es necesaria, pero después de las jugadas simples, caballo C3, H6, por ejemplo, alfil por F6 y E5, caballo C6, dama E3, y ahora alfil G7, simplemente la jugada caballo B5 da un buen juego a las blancas, porque nuevamente pueden presionar sobre la columna D, ¿sí? Con torre D1 o bien en roque largo, ¿sí? Y al mismo tiempo el caballo comienza a dominar las casillas negras, ¿sí? También otro plan es simplemente jugar torre D1 en roque corto, llevar las torres al centro y presionar sobre la columna D, para no dejar absolutamente ningún contrajuego a las negras. Entonces, la jugada prematura E6 no es una buena opción para las negras, ya que hacemos rápidamente D4. Volvamos entonces a la jugada principal, que es alfil G7. Y ahora, ¿cómo tienen que continuar las blancas? Bueno, la idea
de esta línea es, como ya lo dije, luchar por el centro. Entonces vamos a hacer la jugada C3 con idea de en su momento hacer la jugada D4. Hay varios jugadores fuertes que practican esta variante con blancas. Uno en particular es el gran maestro italiano Michele Godena, ¿sí? Que ha jugado, digamos, muchas veces esta línea, ¿no? Y este orden en particular. Bien, después de C3, digamos que la línea en cuestión que puede, digamos, luchar para las negras con el objetivo de cuestionar sobre todo la posición del alfil en C4, es la línea E6, que digamos que es la línea más crítica, ¿sí? En la cual las negras dicen, bueno, el alfil de blancas ha salido por C4, nosotros vamos a cuestionar esta salida, no tiene mucho sentido, vamos a jugar D5, el alfil se va a quedar sin juego, y bueno, vamos a mirarla, vamos a mirar esta línea, y luego vamos a ver otras continuaciones más simples, como pueden ser caballo C6 o D6, con la cual las negras, en una cierta manera, permiten a las blancas ocupar el centro. Bien, ¿qué sucede? Vamos a entrar en detalles con E6, luego vamos a ver las demás variantes, pero vamos a mirar algunos ejemplos, ¿sí? Sobre la jugada E6. Bueno, simplemente contra E6 las blancas lo único que deben hacer es continuar con su desarrollo, por ejemplo enroque corto, y las negras ahora moverían el caballo por E7. Tenemos que tener en cuenta que cada vez que hacemos la jugada E6 y tenemos un fianquito, conviene siempre desarrollar nuestro caballo por E7, con el fin de no debilitar tanto las casillas negras. Veamos aquí, es interesante ver que ahora, después de enroque corto, la jugada D5 podría llegar a ser una alternativa. Aquí, por ejemplo, las blancas pueden capturar, ¿sí? Y después de E por D5, alfil B5, jaque es una interesante opción, ¿no? Alfil D7, dama de 2 jaque, caballo E7, torre E1. Aquí podemos, bien, las negras podrían hacer la jugada C4, que se jugó ya alguna vez, alfil por D7, dama por D7, y ahora una jugada bastante buena, que es B3. ¿Sí? Aquí creo que las blancas ya tienen una buena iniciativa porque están ganando en desarrollo y están comenzando a atacar la estructura de peones negras, ¿no? Después de la jugada B3. Veamos que no se pueden enrocar por dama por E7. La jugada natural sería caballo B6. La captura en B3 simplemente seguiría A por B3 y después de esta jugada de caballo B6 simplemente las blancas pueden hacer la jugada B4 y las blancas conservan una muy buena iniciativa ya que tienen abierta la columna A para presionar sobre A7 y al mismo tiempo están haciendo la jugada B5, con lo cual esto complica las jugadas normales de desarrollo de las negras, que sería enrocar el rey, ¿sí? Entonces la captura no es buena, caballo BS6 podría ser lo correcto, pero bueno, simplemente capturarían en C4 y vemos que después de enroque corto y caballo A3 no hay suficiente compensación por el peón sacrificado.
y las blancas mantienen una muy buena iniciativa. Bien, veamos qué otras posibilidades hay para las negras en esta posición. Después de enroque, también existiría la jugada simple, caballo C6, ¿sí? Que es otra alternativa, ¿no? Pero bueno, aquí digamos que las blancas tienen una interesante alternativa. Después de D4, C por D4, las blancas aquí, en vez de capturar con el peón, pueden capturar con el caballo, y esto también es bastante interesante. La idea de estos, sobre todo, es que han hecho la jugada de 6, y entonces las blancas pueden intentar apoderarse de las casillas negras, ¿no? Veamos diferentes variantes. Bien. Caballo F6 podría ser una. Torre E1, enroque. Ahora veamos que a los D6 puede seguir caballo B5, seguida alfil F4 y luchar por la casilla D5. Y en esta posición, después de torre E1, enroque, podría seguir la jugada simple que es E5 y cambiar en D5 y hacer simplemente la jugada alfil F4. Dama B6 y caballo B3. Esta posición es bastante interesante, como sucedió ya en una partida. A 5 continuaron las negras, pero creo que las blancas están bastante bien. Después de alfil E3, dama D8 y dama por D5, ¿no? Y ahora esta jugada, ¿no? Caballo A3. Creo que las blancas están mejor aquí, ya que tienen dominio de espacio, mejor estructura de peones y posibilidades de ganar casillas blancas débiles, por ejemplo, la casilla D5. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, este tipo de jugadas, simplemente podríamos incluso hacer aquí dos tipos de jugada, no solamente caballo B5, sino que también aquí puede existir también caballo C4, ¿sí? Esta jugada con idea de alfil B6 o caballo B6. Bien. ¿Qué otras posibilidades tenemos? Después de caballo C6, en esta posición, volvamos, hay varias. Se podría intentar también aquí la jugada A6, que es otra opción. Sin embargo, después de la jugada alfil E3, D5, y las capturas, las blancas nuevamente tienen esta jugada que es muy fuerte, torre E1, obliga a caballo E7, ya que no podrían capturar el alfil por alfil B6 jaque. Alfil F1, enroque y caballo D2. Esta posición también creo que es ventajosa sobre todo para las blancas debido a las debilidades en las casillas negras y a los peones colgantes C6 y D5. ¿Sí? Por ejemplo, torre B8, caballo B3. Y vemos que nuevamente las negras están sufriendo por sus debilidades. Otra opción desde A6 sería simplemente para las negras capturar en D4. Pero bueno, capturamos C por D4. Caballo E7 podría ser un movimiento de desarrollo. Pero las blancas pueden apoderarse rápidamente del centro e intentar ganar espacio con las jugadas de E5.
y después de la captura y D6 para evitar el avance, simplemente jugar torre E1 en Rocky. Son jugadas simples de desarrollo, ¿no? Alfil G5, torre E8, dama D2. Esta posición es muy cómoda para las blancas igual. Caballo C3, por ejemplo, torre C8, alfil B5, alfil D7 y alfil D3. Y esto deja a las blancas con ventaja. Bien, vamos a continuar ahora con una nueva variante. Bien, entonces veamos la jugada principal, que es caballo E7. Y vamos a ver una partida, vamos a seguir el ejemplo de la partida jugada por este gran maestro italiano, Michele Godena, en la cual hizo la jugada D4, y después del cambio, C por D4, aquí veamos que nuevamente, si no cambian las negras, podrían intentar D5, ¿no? Que parece una jugada también bastante interesante, luchando por el centro, ¿no? Pero bueno, las blancas podrían simplemente cambiar, jugar alfil B5 y jugar esta posición que tampoco es tan desagradable, ¿no? Caballo por D7, alfil G5, por ejemplo. Y si F6, alfil F4, dama B6, que es lo que se jugó en una partida. Veamos este ejemplo, ¿no? Torre E1, que vemos que si quitan la dama y capturan, podría seguir la jugada alfil D6, que es muy fuerte, ¿no? También aquí. Torre E1, y creo que, bueno, están bastante bien las blancas aquí también, ¿no? Por C5, caballo por C5, alfil E3, y después de los cambios en C5 y dama B3, las blancas tienen una muy buena posición, las negras tienen una posición bastante complicada, sobre todo por la posición del rey, ¿sí? Y problemas por la presión de las piezas blancas. ¿Sí? Hay debilidades estructurales, además, el peón de D5 y casillas importantes que pueden ser ocupadas en un futuro por los caballos. Creo que no hay muchas opciones, ¿no? Después de esta D5 tampoco promete mucho a las negras, por lo tanto, durante esta partida decidieron capturar. Bien, en esta posición es interesante cómo captura el gran maestro de Italia, ¿no? Ya que captura de caballo y no de peón, con la idea de aprovechar esta ventaja que disponen las blancas en la columna D. ¿Sí? La idea es aprovechar la debilidad, sobre todo, que se produjo al hacer la jugada de 6 sobre la casilla D6. ¿Sí? La idea. Bien. Aquí en la partida hicieron la jugada A6, ¿no? Es una jugada natural, evitando obviamente el salto, controlando la casilla B5 para que el caballo no se haga fuerte sobre D6. ¿Sí? Es una jugada muy natural, ¿no? Pero quizás en esta posición tendrían que haber hecho la jugada en roque corto, ¿no? Permitiendo, sin preocuparse tanto, digamos, por la jugada caballo B5,
ya que si ahora las blancas hacen la jugada caballo B5, las negras tienen la respuesta D5, que es bastante fuerte, ¿no? Luchando por el centro. Creo que aquí una opción para las blancas simplemente sería hacer la jugada torre E1 y responder contra la jugada D5 simplemente cambiando y caballo D2. Veamos esta posición, que parece bastante prometedora también para las blancas. Y sobre todo porque están comprometidas en el flanco de dama las negras, ya que tienen una debilidad en C6 y no tienen buenas casillas para desarrollar su alfil de C8. Sí, creo que esto es bastante interesante para blanca. Otra opción también, en vez de torre E1, podría ser alfil G5, que también es posible. Pero las negras podrían hacer la jugada caballo B C6 y bueno, aquí se puede cambiar y bueno, jugar esto, ¿no? Pero vemos que las negras dispondrían de este recurso táctico, ¿sí? En vez de hacer dama D6, probablemente haya que hacer la jugada caballo D2. Pero bueno, esto no lo veo tan claro para las blancas. Me gusta más torre E1, ¿no? Bien. Volvamos a la partida. Caballo por D4, A6, alfil G5, sigue como uno de los análisis. Enroque corto. Aquí, por ejemplo, también una opción en vez de enroque corto podría ser H6, haciendo que las blancas tomen decisiones acerca de su alfil H4, por ejemplo, D6. Pero bueno, aquí existe esta jugada que es bastante interesante, ¿no? F4, ¿no? Buscando rápidamente actuar, ¿no? Sobre el centro. Si dama B6, por ejemplo, rey H1. Ahora vemos que capturar puede ser peligroso para las negras, ya que existe la jugada caballo B3 y seguido de torre F2, atrapando la dama. Por eso rey H1 es una buena jugada profiláctica, quitando el caballo de D4 de la clavada y al mismo tiempo sí defendiendo directamente el peón, ya que si capturan podría jugar caballo B3 seguido de torre G2, capturando la dama, ¿sí? Las negras no pueden obviamente capturar, ¿sí? en B2 y por lo tanto tienen que tomar otras decisiones, ¿no? en esta posición. Bien. Caballo B3 entonces muy fuerte. Si capturan, dama C5, podría ser otra opción, caballo A3 y caballo B a C6. Esto se dio en una partida, pero caballo B3 siempre es fuerte. La dama está, digamos, un poco mal ubicada y después de estos cambios las blancas están mejor debido a su estructura de peones y actividad de sus piezas, ¿no? Esto podría continuar de esta manera, ¿no? Y ahora vemos que este tipo de jugadas como rey 7 pueden ser contrarrestadas con F5, ¿no?
caballo G5, por ejemplo, y alfil H4. Las piezas de las blancas son muy activas. Y ahora, por ejemplo, existe esta jugada. Clara ventaja. Bien, la posición es bastante compleja, entonces H6 no sería lo correcto. Otra posibilidad sería hacer D6, pero igualmente caballo A3, caballo S6, caballo AC2, esta es una maniobra típica, ¿sí? Llevando el otro caballo, por ejemplo, hacia E3, H6, alfil H4, G5, alfil G3. Esto también se dio en una partida. Y bueno, aquí también las blancas están mucho mejor posicionalmente, ¿no? Para las blancas esto es mucho mejor. Bien, en la partida siguió en roque corto, Godena hizo la jugada A4, pero creo que mejor aún aquí en esta posición es caballo de D2. ¿Sí? Esta jugada probablemente sea mejor, ya que si ahora juegan caballo C6, simplemente el caballo de D2 lo llevamos a F3 y mantenemos un fuerte caballo en el centro. Esto también era muy interesante. Además, la jugada no habría que preocuparse por esto, ya por B5, ya que hacemos alfil D3 y siempre vamos a tener la jugada A4, comprometiendo la estructura de peones de las negras. Esta jugada alfil D3 contra D5 seguido de esta. También, por ejemplo, esta jugada es favorable para las blancas también. Bien, sin embargo, el jugador italiano hizo A4. Y aquí probablemente la jugada que había que considerar era simple. Aquí hicieron B6, pero probablemente la jugada aquí es simplemente caballo BS6. Y aquí, bueno, caballo por C6, B por C6. Y nuevamente vemos que si dama D6 seguiría caballo F5. ¿Sí? Que es una jugada, un recurso táctico muy interesante en esta posición. ¿Sí? Dama D6. Obviamente la buena es caballo F5. Y si dama D2, caballo E7. Lo posible de jugar, torre E1, F6, podría continuar. F4, D5. Alfil A2, rey H8 y caballo A3. Tenemos una posición en la cual, si bien existe una mínima ventaja, quizás a las blancas, la posición de las negras es bastante sólida también. Probablemente aquí, en vez de caballo B a C6, ¿sí? La jugada sea H6. ¿Sí? Y una vez que hacen alfil H4, ahora sí jugar esta jugada, ¿no? Caballo B a C6, ya que ahora tenemos G5, ¿no?
o entrar en la misma línea pero con el alfil en H4. Con lo cual ya es más difícil porque no podemos retroceder, ¿no? Ya que nuestro alfil estaría atacado por el caballo. ¿Sí? Esto es un orden preciso, ¿no? Por ejemplo, caballo por C6, B por C6, esta jugada, vemos que ahora sí, porque el caballo también ataca el alfil, ¿sí? de H4, además de la... Y creo que esto sería lo más preciso para negras. Probablemente aquí haya que hacer alfil E3, pero ya es bastante cuestionable, ¿no? La posición. ¿Sí? Alfil E3. D5, por ejemplo. E por D5, caballo por D5. Y bueno, en esta posición creo que las negras igual, si bien las blancas podrían tener una mínima ventaja, creo que las negras pueden llegar a defender esto, ¿no? Igual creo que blanca es un poquito mejor, sobre todo por la actividad en el flanco de dama y un 3 contra 2. Pero la ventaja es muy ligera. Bien, en la partida siguió la jugada D6, es un poco más pasiva, ¿no? Torre 1, D6, las negras están intentando jugar una especie de erizo, pero creo que las blancas tienen una buena posición aquí. Tienen muy bien ubicadas sus piezas. Aquí también dama de 2 en vez de alfil A2 hubiese sido una opción. H6 y evitar H6, ¿no? Evitar esta maniobra, ¿no? Bueno, aquí obviamente si no hacen G5 las piezas de las blancas comienzan a activarse, ¿no? Por ejemplo, si torre C7, caballo C4, ¿sí? Es una buena opción. Si alfil B7, que no tendría mucho sentido, ¿no? Después de haber movido la torre. Bueno, las blancas podrían simplemente hacer dama de 2. Y contra esta regresamos, ¿no? Torre A de 1. Aquí creo que las blancas están bien aquí también en esta posición. Bien. Alfil G3 siguió la partida y aquí el jugador de negras intentó E5, pero esta jugada es muy fea, ¿no? Muy dudosa también. Deja estratégicamente la posición eh, perdida para las negras, ¿no? Dejamos muchas debilidades en F5, en D5, el peón de D6. Esto debe ser muy malo. Probablemente aquí haya que hacer, buscar otras alternativas. Por ejemplo, una opción puede ser caballo G6. Caballo G6 puede ser una opción. Caballo C4 y caballo E5. Pero bueno, aquí también caballo F3 parece bastante tentadora. Pero, aunque quizás esta también es muy buena, ¿no? Dama E2. ¿Sí? Damas, para continuar contra dama C7, por ejemplo, con H4. Esto parece bastante interesante, ¿no? Y la otra opción es, bueno, caballo F3. Pero bueno, las negras pueden jugar esto, ¿no? Caballo, cambiar
piezas menores. Y bueno, creo que aquí esto podría estar bien para las blancas, pero volvamos, por ejemplo, aquí quizás caballo C6, ¿no? Puede ser bastante interesante, ¿no? Porque ahora dama por D6, simplemente hacemos torre D7, y si dama por C6, alfil B7, ¿no? Esta maniobra táctica es sumamente importante, la dama no tiene casillas, tendríamos que hacer alfil C7 y bueno, tendríamos esta posición en la cual las negras incluso pueden estar algo mejor por la pareja de alfiles. Por eso creo que quizás, bueno, probablemente en vez de caballo F3, dama E2 sea la jugada correcta. ¿Sí? Y buscar esta jugada, ¿no? Y H4. Esto sí lo veo como más ventaja para las blancas. Bueno, en la partida siguió E5, que es una jugada muy mala, ¿no? Porque debilita totalmente, ¿no? las casillas. Caballo D a C2. Observen que ahora el caballo va a venir a E3 y se va a hacer muy fuerte. Alfil E6, caballo E3, alfil por A2, torre por A2, bueno, torre D7 y caballo D5. Aquí las blancas ya están muy bien, ¿no? Caballo B a C6, siguió, torre A1. Los cambios, obviamente comemos de dama para mantener la debilidad. Y el caballo E7, dama B3. Ahora veamos que no es posible jugar D5, ya que siempre existe un caballo, después de los cambios, caballo C4, ¿no? Dama C7 y caballo C4. Blancas están mejor aquí, ¿no? Torre B8 y caballo E3. Bien. B5. Y torre a D1. Es interesante ver cómo el blanco maniobró, ¿no? Para sacar aún más ventaja, ¿no? Igual aquí quizás esta jugada aún es más fuerte, ¿no? Caballo C4 parece aún mejor, ¿no? Por ejemplo, ahora si hace caballo C8, torre D1, ahora sí, y a dama C6, simplemente F3 y alfil F2. La jugada directa, torre D1, probablemente permitía, bueno, aquí dama B7 sigue una partida, pero probablemente permitía aquí esta jugada, ¿no? Torre B3, que es una jugada muy buena, ¿no? ¿Sí? Porque dejamos bloqueada la dama en A2 y evitamos la maniobra caballo E3 a C4, ¿no? Aunque bueno, hay que ver que también las blancas podrían hacer H4, interesante igual. Cada posición es bastante buena, ¿no? Igual. Caballo C4, caballo C8, F3, alfil F8, alfil F2, siguió. Y ahora sí las piezas blancas están muy bien coordinadas. Dama C7, H3, torre A8, dama A4.
torre a b8 y torre d5. Bien, con esto las blancas neutralizan cualquier contrajuego de las negras, ¿no? Caballo a7, rey h2, perdón, y a torre por d5. Estos cambios tampoco les favorecen, si bien alivian un poco la presión, no lo favorecen a las negras porque ya cada vez se van a ir encontrando con menos piezas para el contrajuego y hay debilidades en la posición, ¿no? Torre a8, ahora los cambios serían favorables a las blancas, y caballo b6. Se va a ocupar una casilla importante que es d5, ¿no? Torre b8, caballo d5, dama d8, torre por b8, caballo por b8 y alfil b6. Dama c8 y dama por a5, y aquí hay ventaja decisiva. Bien, veamos igual cómo lo finalizó la partida, pero ya desde el punto de vista teórico hemos visto que las negras quedaron muy mal. Muy mala la jugada de 5, obviamente, ¿no? G4, dama C7. Veamos cómo convirtió su ventaja el gran maestro italiano, que no es difícil, ¿no? de ver, sobre todo cuando vemos la posibilidad de ya tener un peón pasado, ¿no? En uno de los flancos. Este final de alfiles está completamente perdido para las negras. C4. Perfecto, la posición ideal, ¿no? Con todos los peones en blancos y bloqueando cualquier contraataque por parte de las negras. G3, rey G3 y abandonar. No, se está amenazando ahora esta jugada muy fuerte. Y se está amenazando también quedar el peón pasado aquí. Bien, espero que les haya gustado este video de teoría. Es un video ya un poco más avanzado, pero mostramos una idea para jugar contra el dragón hiperacelerado. Ya estaremos publicando nuevos videos. Muchas gracias por su atención.